Está bien. Vamos a comenzar, ¿no? Hoy día vamos a ver el curso de álgebra, ¿no? Entonces, el tema de hoy día que vamos a ver es planteo de ecuaciones. Creo que no sé si alguno de ustedes también ya ha tocado este tema, pero en lo que concierne al planteo de ecuaciones, tú ya conoces qué son las ecuaciones, ¿no? Pero también te falta ver los otros tipos de ecuaciones. Bueno, eso capaz es después. Ya conoces lo que son las ecuaciones de primer grado, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del planteo de ecuaciones, o sea, en el momento de que, porque tú en el tema de ecuaciones ves claramente que la ecuación se presenta, ¿no? El problema mismo te la manda la ecuación, te dice la ecuación gráficamente, pero ¿qué sucede cuando no te la dan? Y te lo dan en letras. Cuando te lo dan así, en letras, entonces a esto yo considero planteo de ecuaciones, ¿no? Porque me está diciendo que tú mismo tienes que completar, tienes que tú mismo plantear esa ecuación, ¿no? Entonces tienes que convertirlo de letra a ecuación, ¿no? Ponerle números, incógnitas, lo que el problema diga, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso hoy. Vamos a ver, esta es tu guía de hoy. Hoy día nos toca lo que es álgebra. Aquí está el tema de hoy día. No sé si recortar porque creo que solamente vamos a recortar esto y vamos a definir un poco de lo que es el planteo de ecuaciones, ¿no? De primer grado, ojo. También existe planteo de ecuaciones también de segundo, tercero. Bueno, depende, ¿no? Depende. Entonces, tú ya sabes muy bien qué es esto. Tú ya sabes muy bien que son ecuaciones de primer grado. Pero en esta ocasión vamos a plantear estas ecuaciones. Tú ya sabes qué son las ecuaciones de primer grado, ya te lo expliqué, pero ahora vamos a ver el planteo. ¿Qué es el planteo? Vamos a definirlo. Dice, para resolver un problema hay que ser metódico y habituarse a proceder de un modo ordenado, siguiendo unas cuantas fases en el desarrollo de dicha resolución. Entonces, el planteo de ecuaciones te dice que antes de poder resolver las ecuaciones, tenemos primeramente que deducir y tenemos que transcribir, ¿no? Transcribir. Por ejemplo, te dicen el doble de un número. Ya, ¿cuál sería la ecuación, no? La ecuación sería 2x, ¿no? 2x. A ver, tengo un problema con mi mouse, creo. Ya, bueno. Entonces, en el planteo de ecuaciones, vamos a ver primeramente lo que son transcribir, ¿no? Transcribirlo gráficamente, las ecuaciones. Ese es el propósito de planteo de ecuaciones, que tú mismo plantees tu ecuación. O sea, el problema no te va a dar la ecuación, sino el problema te va a dar el transcrito, ¿no? Y tú mismo tienes que plantear estas ecuaciones. Por eso se le llama planteo de ecuaciones. ¿Qué más dice? Las cuatro fases se habrá seguir para resolver el problema. Entonces, estas son las fases que nosotros vamos a seguir para resolver los problemas. Atento, atento, atento a todo lo que diga tu guía, no lo voy a repetir dos veces. Listo. El primer procedimiento para poder resolver sería comprender el problema, o sea, leer tu problema, ¿no? Porque como te estaba diciendo, aquí vamos a leer los problemas, no es la ecuación, ¿no? Vamos a tener que leer el problema y dentro de esta lectura tenemos que analizarlo, ¿no? Tenemos que comprenderla. Muy bien, tenemos que leer. Ese es el primer paso para resolver el planteo de ecuaciones, leer el problema. Luego, plantear el problema, o sea, elegir las operaciones y anotar el orden en que debes realizar. Y también expresar las condiciones con la ecuación adecuada. Entonces, dentro de este problema, al momento que tú empiezas a analizar, entonces cuando tú analizas el problema, empiezas a plantearlo, ¿no? Cuando tú lo tienes analizado, tú empiezas a plantearlo. Recuerda que al momento de plantear tu problema, tienes que tener un orden. No puedes poner, por ejemplo, a ver, cuando me digan el doble de un número es igual a el triple del mismo número. Entonces, el triple tú no lo vas a poner primero, ¿no? Porque primeramente, ¿quién te están hablando? El problema primeramente te está hablando del doble. Entonces, como el problema primeramente te habla del doble, entonces, ¿quién va a estar primerito? El doble, obviamente, ¿no? Entonces, al momento que tú plantees tu problema o tu ecuación, tienes que observar el orden, tienes que tener un orden en tu planteamiento, no puede estar desordenado. Entonces, si lo haces desordenado, esa no sería tu ecuación adecuada del problema, ¿no? Y también poder saber expresar las condiciones que nos presenta el problema, ¿no? Por ejemplo, a veces te dice un número aumentado.
aumentado en 3. Cuando te dice un número aumentado en 3, tienes que saber que la expresión de aumentar es sumar. Entonces tú, dentro de este planteo de problema, tú tienes que, para poder plantearlo, tú tienes que saber estas condiciones de las operaciones, saber cuándo se divide, se multiplica, saber el orden, ¿no? Saber cuándo se multiplica, ¿no? Dónde poner la variable, eso es lo importante. Eso es lo importante, dónde reconocer la variable y con quién se acompaña la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la operación también de igual, cuando me hablen, por ejemplo, esto equivale a esto. La palabrita equivale expresa qué? Igualdad. Entonces es una igualdad, ¿no? Entonces es una igualdad. Entonces, dentro de, primeramente fue leer, luego plantear, tener un orden en nuestra ecuación y luego poder expresar esas condiciones que nos pone el problema, ¿no? Esas condiciones que nos pone. Entonces tenemos que hacer esas dos cosas. Luego, de tener tu ecuación lista, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a resolver el problema, vas a resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo resolveríamos este problema? Primeramente, dice, resolver la ecuación resultante de la fase anterior. Ah, ya, dice, resolver la ecuación resultante de la fase anterior. Entonces, tú cuando ya tienes tu problema gráficamente, cuando tú ya tienes tu problema gráfico, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Resolver, ¿no? Como tú has tocado el tema de ecuaciones. Yo sé que te acuerdas tu tema de ecuaciones, que nosotros vimos. Cuando tocamos el tema de ecuaciones, yo te enseñé a cómo resolver. Entonces, dentro del planteo de ecuaciones, lo importante es plantear, ¿no? Lo importante es que tú reconozcas y representes tu ecuación gráficamente. Entonces, tú cuando ya tienes tu ecuación gráficamente, lo resolver tú ya sabes, ¿no? La parte de resolver el problema, eso yo ya te enseñé la parte, ¿no? De ecuaciones. Entonces tú eso ya sabes, ¿no? Entonces la parte principal es esto, leer y plantear, resolver y comprobar la solución, todo esto yo ya te enseñé. Las últimas dos fases yo ya te enseñé a resolver el problema y comprobar la solución. Pero no te preocupes, en los problemas, aquí abajo, no solamente vamos a ver aquí, esto no. Aquí, en los ejercicios, no solamente vamos a dejarte la ecuación y tú la resuelvas, no. Vamos a resolver esta ecuación, ¿ya? Entonces, no te preocupes por eso. Vamos a hacer todos los pasos, todas las fases. Luego dice, asegurarse de realizar correctamente las operaciones. Al momento de resolver tienes que fijarte muy bien cómo corroborar si el problema me dice que ha aumentado, tienes que corroborar si ahí hay una suma, ¿no? Si has puesto una suma. Entonces tienes que asegurarte, ¿no? Siempre asegurar. Luego, ya cuando tienes resuelto el problema, pasamos a comprobar la solución. Bueno, esta última fase, para mí, puede ser necesaria como también puede ser innecesaria. A ver, te pregunto, cuando tú estás en un examen, por ejemplo, ¿no? Y tú no tienes tiempo, no, a veces no logramos comprobar la solución. Entonces, si nosotros no logramos tener tiempo para poder comprobar la solución, ¿qué hacemos? Tenemos que cumplir estos tres pasos al pie de la letra. Tenemos que leerlo bien, tenemos que plantearlo bien y tenemos que resolverlo bien para que la última fase ya no sea necesaria, ¿no? Pero si te sobra tiempo en un examen, entonces tú ahí sí puedes usar, ahí sí nos va a dar necesidad de comprobar la solución, ¿no? Para asegurarnos que esté bien. Pero la última fase, por eso yo te digo, la última fase, bien es necesaria como también es innecesaria. Es necesaria cuando tienes dudas, ¿no? Es necesario cuando tú tienes dudas de si este problema está bien o está mal, si lo he hecho bien, lo he hecho mal. Entonces, esta fase ahí sí toma importancia. Pero, ¿qué sucede si tú estás seguro que sí las planteó, bien y estás seguro que las has resuelto bien? Entonces, esta comprobación de la solución va a ser innecesaria. Entonces, la última fase cumple dos funciones, va a ser necesaria o también es innecesaria. Pero ¿cómo comprobé? Esto yo también te enseñé en la clase de ecuaciones, ¿no? También te enseñé a comprobar la solución. Por ejemplo, cuando la variable, que en este caso va a ser el número, ¿no? Dentro de del planteo de ecuaciones, cuando hablamos de una variable nos estamos refiriendo a un número que desconocemos, ¿no? A un número que nos desconocemos. Entonces, aquí nosotros, cuando luego de poder encontrar el valor de la variable, ¿no? Por ejemplo, cuando el problema sale x igual a 7,
Ese es un caso. Cuando x es igual a 7, ¿cómo lo compruebas? Reemplazando, ¿no? Tienes que reemplazar ese valor 7 en tu ecuación y al final tienes que darte cuenta si los dos son iguales, ¿no? De parte derecho y de parte izquierda. Como te había mencionado, en las ecuaciones poseen dos miembros, ¿no? El primer miembro y el segundo miembro. Dentro de estos dos, en el medio, ¿quién está? La igualdad, ¿no? Dentro de estos dos miembros está la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que el primer miembro es igual al segundo miembro, ¿no? Entonces, esa es la ocasión. Y tienes que comprobar si tú al momento de que le das al X, le das el valor 7, tienes que comprobar si esta igualdad es cierta, ¿no? Tienes que comprobar si la igualdad es cierta. Y bueno, si te sale 7 y resulta que los dos miembros son iguales al momento de reemplazar 7, entonces me queda correcto, ¿no? Me queda muy correcto, me queda correcto. Listo. Bueno, aquí como te había mencionado, es priorizar las dos primeras fases. Es priorizar estas dos. Las últimas dos tú ya los conoces. Esto ya contigo ya lo hemos hecho en lo que son en el tema de ecuaciones de primer grado. Estos dos tú ya sabes. Pero esto de aquí es el que le vamos a dar importancia, ¿no? Listo. Vamos a ver algunos enunciados, ¿no? Más que todo principales, ¿ya? Porque existen diferentes tipos de enunciados en lo que es el planteo de ecuaciones, diferentes, infinitos. Así que vamos a ver la importancia, ¿no? La importancia de qué cosa de lo que te dije aquí. La importancia de las condiciones que me pone el problema. Cómo lograr expresar las condiciones, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que ver diferentes tipos de condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones? Que son los enunciados. Verbales, ojo, enunciados verbales, o sea, letras, ¿no? Letras, muy bien, palabras ahí, textos. Bueno, yo creo que lo que es enunciado tú ya conoces. Entonces, estos enunciados vamos a graficarlo, ¿no? Vamos a graficarlo textualmente en enunciados matemáticos. Una cosa es enunciado verbal, ¿no? Que él ves que aquí es en letra, y otra cosa son enunciados matemáticos. Enunciados matemáticos es como la semana pasada creo también te hablé, cuando hablamos de ecuaciones, ¿te acuerdas de un término que mencionamos, ¿no? Creo que era ahí está, expresiones matemáticas. Enunciados matemáticos y expresiones matemáticas es casi lo mismo, ¿ya? Entonces aquí enunciados matemáticos es como decirte expresiones matemáticas. Listo. Eh, Ahora vamos a ver, esto sí vamos a recortar, ¿está bien? Vamos a recortar para poder pasar a nuestra pizarra y poder ver los enunciados verbales convertidos en enunciados matemáticos o expresiones matemáticas. Listo. Vamos a ver si todo logra entrar en la pizarra. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Luego aquí creo que viene un poquito, creo, ¿no? Algunos más enunciados. ¿Cuántos enunciados vienen? Ah, viene poco. Vamos a intentar también recordar. Para que todo logre entrar. Listo. Ahí está. Cortamos, copiamos y ahí está. Vamos a ver algunos tipos de enunciados. Vamos a ver algunos tipos de enunciados que nos encontremos, ¿no? Nos vamos a encontrar en diferentes tipos de problemas. Ahí está. Problema 3. Problema 1. ¿Qué dice el primer enunciado? Dice el doble de un número. Para poder yo traducir este enunciado, poder plantearlo, ¿no? Y convertirlo en un enunciado matemático, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, conocer, ¿no? Conocer las expresiones, ¿no? Primeramente, cuando te hablen de doble, ¿qué quiere decir? Cuando te hablen de doble es multiplicación por 2, ¿no? O sea, un número multiplicado por 2. Por eso te lo dice un número. ¿Y tú conoces este número? No, pues yo no conozco este número. Y como tú no conoces este número, ¿qué le vas a poner? Le voy a poner una X porque yo no conozco. Entonces sería 2 multiplicado por un número. Y como ese número es X, sería 2 por
X, y al final me sale 2X. Entonces, esta expresión, esta expresión doble, recuérdate, cuando te hablen de doble, es 2 multiplicado, ¿ya? 2 multiplicado por el número. Así es. Cuando te hablen de doble, es doble, ¿ya? Es 2 multiplicado por un número. Ahí está. Pero cuando te hablan de cuádruplo, perdón, cuando te hablan de cuádruplo, su palabra viene de 4. Y como dice cuádruplo, entonces va a ser 4 por el número. Aquí está. El enunciado te dice el cuádruplo de un número. ¿Quién es el número? No lo conozco. Y como no lo conozco, le voy a poner X. Como no lo conozco, le voy a poner X. Y el cuádruplo, esa expresión, ¿qué quiere decir? Es 4 por el número, ¿no? 4 por. Acá el doble venía de 2, entonces es 2 por. Acá el cuádruple venía de la palabra 4, ¿no? Entonces sería 4 por, así de simple, 4 por X, y el primero 2 por X. Cuando hablo de 3X, sería el triple de un número, la palabrita triple. Eso tienes que aprendértelo muy bien, la palabrita triple. Esa expresión, la palabrita triple, ¿no? Entonces, entonces, ahí está. Vamos a hablar también ahora de otro, del exceso. Em, ya, aquí está. Cuando te hablen de exceso, cuando te hablen de exceso, significa diferencia, ya significa resta. Cuando te hablen el exceso de un número, el exceso de un número, ¿el número lo conozco? No, como no lo conozco, le voy a poner X. Como el número no lo conozco, voy a poner X. Pero dice, el exceso de un número sobre 5. ¿Qué tiene que ver 5 aquí? 5 sería el exceso, entonces sería la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? El número va primerito, el exceso me dice diferencia, ahí está, y al final va el 5, sería X menos 5. Cuando me hablen de exceso, es resta, ya cuando me hablen de exceso, es resta, listo. Ahora, ahí está la palabrita triple, yo ya te enseñé qué significa la palabrita triple. Cuando me hablan de triple, cuando me hablan de triple, es 3 multiplicado, ¿no? 3 multiplicado. Él dice el triple de un número aumentado en 11. Acá hay un pequeño error en su guía. Acá no es 3x más 11. Yo le voy a enseñar cómo es, ¿ya? Acá agarren su guía si lo han impreso y borren esto de aquí porque está muy mal. Voy a ver, vas a ver por qué está mal, ¿ya? Vas a ver por qué acá no es 3x más 11. Primeramente, el triple agarra a todo este enunciado. ¿Tú te das cuenta? Dentro de este enunciado, ¿hay un coma? No, no hay ni un coma. ¿Y por qué por qué usted me dice que debe haber un coma para que este sea correcto? Es que el coma significa separación. El coma significa separación. Y como acá no hay ninguna separación, entonces acá el triple no sería de solamente x más 11, sino el triple sería de todo, de x más 11, ¿no? El triple afectaría todo, no solamente el x. Entonces el coma es importante. A ver, ¿dónde debería estar el coma para que me salga 3x más 11? El coma debería estar acá. Ahí está. Debería ser el triple de un número, coma, ahí está, aumentado en 11. Ya bueno, ustedes si quieren le ponen 3x así en paréntesis más 11, o también, o si quieres también le puedes poner solamente 3x más 11 como está, pero acá sí le añades el coma. El coma es muy importante y te voy a mencionar por qué. El coma significa separación, ¿no? El coma significa separación. Y si en este enunciado no está el coma, entonces debería ser 3 paréntesis x más 11. Porque como no está el coma, no hay separación. Y como no hay separación, el triple afecta al x más 11, a todo, ¿no? A todo. Pero ¿qué pasaría si está el coma? Cuando está el coma aquí, como yo te lo he señalado en tu enunciado, si el coma está aquí, ahí sí sería triple de solamente x, porque acá está el coma. Separación, aumentado, ahí está, en 11. Ahí está. Cuando hay coma, esta sí es la respuesta.
Pero si no hay coma, este sería la respuesta, ¿ya ves? Tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener mucho cuidado en tu planteo de ecuaciones, porque el coma toma una gran importancia. El coma toma muy a gran importancia dentro del planteo de ecuaciones. Así que por eso es que acá en tu guía, por eso es que acá te dice primeramente léelo. Por eso es que te dice léelo. Porque dentro de este texto, de este enunciado, ¿no? Puedes encontrarte con diferentes detalles que tú, si lo pasas de frente a plantearlo, capaz no lo encuentras, ¿no? ¿Qué pasaría? Si tú solamente lo planteas, ¿qué quiere decir? Que si tú solamente lo planteas y lo resuelves, entonces puede hacer que esa ecuación esté mal, ¿no? Y puede hacer que no encuentres respuesta. ¿Por qué? Porque no leíste el problema. Entonces tienes que leerlo. La primera fase es importante. La primera fase es importante, leer el problema, leer el enunciado. Y aquí el enunciado encontramos un error. Acá, para que sea 3x más 11, tendría que haber un coma, ¿no? Para que el coma me diga que acá hay una separación. Ah, ya. Entonces, eso tienes que darte cuenta. La guía no es 100% capaz real, también tiene sus errores, ¿no? Y acá estamos para solucionar, ¿no? Acá estamos para ver esos pequeños detalles. Entonces, ya creo que me hayas comprendido un poco cómo funciona el coma. Cómo funciona el coma. Vamos a ver el problema que ya. Creo que este problema vamos hasta escribirlo porque hay diferentes tipos. Ya, a ver. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen el triple? Acá está el coma. ¿Qué pasaría si el coma estuviera ahí? De un número aumentado, aumentado en 11. Ya, ¿qué pasaría si este fuera el enunciado? ¿Qué pasaría si este fuera el enunciado? ¿Cuál sería su enunciado matemático, no? ¿Cómo pasaría a traducirlo? Profesor, usted me dijo que el coma significaba separación. Ya, entonces voy a agarrar el triple. ¿El triple qué significaba? El triple significaba es por un número, ¿no? 3 por un número. Pero ahora te pregunto aquí, el coma me está separando el triple de todo esto de aquí. A ver, me está separando el triple de todo esto de aquí. Y todo esto de aquí, un número aumentado en 11 sería x más 11, ¿no? Sería x más 11. X más 11. Y como el coma me está separando el triple con el x más 11, entonces, ¿cómo sería mi enunciado matemático? Sería el triple afectaría al x más 11. Así sería. ¿Por qué? Porque me dice que primerito hay un coma y el coma separa el triple con el x más 11. Y acá está separado, ¿ya ves? Acá el triple separa el 3 al x más 11. Al x más 11. Vamos a ver el otro caso. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué sucede? A ver, aquí. ¿Pero qué sucede cuando yo te dije que el coma estaba acá? A ver, el triple de un número. ¿Qué sucede cuando el coma está acá? ¿Qué pasa cuando el coma está ahí? Cuando el coma está acá, vamos a separar. Primeramente, ¿quién voy a separar? Voy a separar el triple de un número y voy a separar aumentado más 11. Voy a separar. Aumentado más 11, ¿cuánto sería? Acá sería solamente más 11, ¿sí o no? Ahí está. Pero ¿con quién lo voy a separar? Lo voy a separar con el triple de un número. Y el triple de un número sería 3 por x, ¿no? 3 por x. Entonces, estas dos expresiones, el coma lo está separando. Entonces, ¿cómo sería? Sería es x más 11. Así sería. Ahí está. Ahora vamos a ver el último caso. ¿Qué sucede cuando no hay coma? ¿Qué sucede cuando no hay coma? Ahí está. Como el caso de aquí, ¿no? ¿Qué sucede cuando no hay coma? Cuando no hay coma, no hay ninguna separación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo va a ir en una sola línea. Entonces, si no hay ninguna separación, el triple va a ser de toda esta expresión, ¿no? El triple va a ser de toda expresión. Entonces, ¿cómo sería? Sería el triple de quién? De un número aumentado más 11. Así sería. Así sería. Así sería. Ahora, si te estás dando cuenta, profesor, si el coma está después del triple
Y si no hay coma, entonces estos dos casos son iguales. Sí, estos dos casos son iguales. Son iguales. Si el dentro del enunciado te dicen así, entonces tu enunciado matemático sería 3 paréntesis x más 11. Y si no hay ningún coma, también sería así. El detalle vendría, ¿dónde está el coma? El detalle vendría si el coma viene después del número. Si el coma está después del número, entonces ahí sí hay una separación, ¿no? Ahí sí hay un 3x solamente y más 11. Ahí sí hay. Entonces tienes que ver esos detalles que te encuentras en tus enunciados. Recuerda, aquí, si tú lo has impreso en tu guía, acá ponle una coma. Acá ponle una coma para que me dé 3x más 11. ¿Está bien? Acá ponle una coma. Listo, sigamos con el siguiente enunciado. Espero que este enunciado ya me hayas comprendido. Espero que este enunciado me hayas comprendido porque la coma, el uso de la coma dentro del planteo de ecuaciones es muy importante. El uso de la coma es muy importante. Espero que con estos casos ya me hayas entendido, ya me hayas comprendido cómo es el uso del coma, ¿ya? Entonces pasemos a lo siguiente. Dice, la suma, ya, yo ya sé que suma, que todo eso suma, de tres números consecutivos. ¿Tú conoces los números? No. ¿Tú conoces los tres números consecutivos? No, pero la palabrita consecutivos. Pero la palabrita consecutivos, ¿qué significa? La palabrita consecutivos significa que un número viene detrás del otro, ¿no? Un número viene después del otro, así nomás. La palabra consecutiva significa que solamente los tres números se diferencian en un solo número. ¿Cómo es eso? A ver, basemos el enunciado matemático. ¿Tú conoces esos tres números? No, yo no lo conozco, pero son consecutivos. La palabra consecutivos, ¿qué quiere decir? Como te había mencionado, la palabra consecutivos es cuando dentro de cada número se diferencian solamente en uno. O sea, cada número va avanzando en uno. Cada número va avanzando en un número. Ya. El primer número yo no conozco. Y como el primer número yo no lo conozco, le voy a poner X. Aquí está. Este X es el primer número. Ahora, ¿el segundo número lo conozco? No, pero me dice que es consecutivo. Y como es consecutivo, lo único que voy a hacer es sumarle más uno. Entonces, x más uno sería el segundo número. Pero el problema te dice tres números. Entonces, ¿tú conoces el tercer número? No lo conozco. Pero como me dice que es consecutivo, entonces lo único que voy a hacer es al segundo número, que es el x más 1, le voy a sumar 1. ¿Cuánto sería? X más 2. Entonces, x es el primer número, x más 1 es el segundo número, y x más 2 es el tercer número. Y x más 2 es el tercer número. Esto, la palabrita de consecutivo, tienes que aprendértelo muy bien. Consecutivo es cuando uno está detrás del otro, solamente avanzan así, solamente avanzan en uno, pero también pueden avanzar en dos, así que ten mucho cuidado, ¿no? También te pueden decir, a ver, la suma de tres números pares consecutivos. Ah, ahí ya te he dicho que son pares. Y recuerda que la distancia entre pares es más dos, ¿no? La distancia entre pares es más dos. Ah, tienes que tener mucho cuidado con esos enunciados. No todo lo que me diga consecutivo va a ser más uno. No todo lo que me diga consecutivo va a ser más uno a cada número, ¿no? No siempre. Entonces tienes que ten cuidado con esos detalles, ¿ya? Ya, listo. Y como dice que todo es suma, al final todo se suma. Ya, así de simple. Pasemos al otro enunciado. Dice, el triple. El triple tú ya lo conoces. Ahora te pregunto, ¿acá hay un coma? No hay ningún coma. Entonces el triple afectaría todo, ¿no? Entonces, como me dice triple va a ser, y como no hay coma, pongo triple, hago paréntesis, ¿y quién va a estar dentro del paréntesis? Va a estar el exceso de un número sobre 9. Esto tú ya lo conoces. El exceso de un número sobre 5 era x menos 5. Pero cuando te dicen exceso de un número de sobre 9, ya no sería 5, ¿no? Sería 9. Sería x menos 9, ¿ya? Así nomás, así de simple. Así de simple. Este sí está correcto. Este sí está correcto. En vez acá, tienes que ponerle un coma para que salga correcto. ¿Está bien? No te olvides de este coma porque es importante.
Ya, sigamos. Ahora me dice, las 3/4 partes de un número. Cuando te hablen a ti, las 3/4 partes, esta palabrita, partes, cuando te hablen así en partes, ¿qué quiere decir? Que es una fracción, ¿no? Es una fracción. Cuando tú ves la palabrita partes, es una fracción. Pero ¿cuál sería la fracción? Dentro de la fracción, primeramente estaría el 3. Ahí está, el 3 está aquí. Y luego, ¿quién estaría abajo de esa fracción? Las cuartas. ¿Y cuartas de dónde viene? Cuartas viene de 4. Entonces sería 3/4 de un número. ¿Y quién sería ese número? ¿Lo conozco? No, a ese número no lo conozco. Y como no conozco este número, lo voy a poner X. Entonces sería 3/4 por X. Así sería tu enunciado matemático. Bueno, sigamos continuando. Vamos con el 8, ¿ya? Vamos con el 8. Creo que ya se nos está pasando la media hora. Vamos a avanzar rápido, ¿ya? Dice, Richie tiene el doble de lo que tiene Iris. Entonces, aquí, a ver, vamos a ver si está bien. Dice, Richie tiene el doble de lo que tiene Iris. A Iris le voy a poner que tiene X, ¿ya? A Iris yo le estoy poniendo que tenga X. Entonces, si Iris tiene X, ¿qué quiere decir? Que Richie sería el doble. Y el doble sería 2 multiplicado por X. Entonces, como Iris es X, sería 2 por X. Ahí está, así sería. Iris es X, entonces Richie sería 2X. Así como está acá, Richie 2X. Es casi lo mismo. Ahora dice, Josué tiene la tercera parte de Dani. Josué tiene la tercera parte de Dani. A ver, yo quiero imaginarme que Dani tiene X ya de edad. Dani tiene X. Si Dani tiene X, ¿cuánto tiene Josué? El problema me dice que Josué tiene la tercera parte. Y cuando me hablan así de parte, es una fracción. Ahí está. Cuando encuentras la palabrita parte, esto significa fracción, ¿no? Fracción. ¿Y quién estaría arriba? Arriba, profesor, aquí en el problema 7 usted me dijo que cuando hay partes, el primer numerito está arriba y el segundo abajo, pero acá no encuentro un primer numerito, solamente encuentro la tercera. Ah, entonces como no encuentras ningún primerito número y solamente existe uno, entonces sería 1/3, ¿ya? 1/3. ¿Por quién? Por Dani, ¿no? Por Dani, porque es su tercera parte. Josué es su tercera parte. Entonces sería X. Así sería mi enunciado, ¿ya? Así sería mi enunciado. Ten mucho cuidado. Luego dice, mi edad hace 5 años. Yo quiero imaginar que tu edad yo no lo conozco y como tu edad no lo conozco, le voy a poner X. Hace, la palabrita hace significa tiempo pasado, ¿no? Y como estamos hablando del pasado, vamos a restar. Como estamos hablando del pasado, se resta, ¿no? Se resta el pasado. Entonces sería mi edad X. Hace menos y 5, ahí está el 5. Listo. Pasemos, dice, mi edad dentro de 7 años, ya. Tu edad yo no lo conozco, entonces perdón, mi edad yo no lo conozco, entonces como no lo conozco le voy a poner X. Y la palabrita dentro, ¿qué quiere decir? Futuro. Y cuando me hablan del futuro, lo único que voy a hacer es sumar. ¿Sumar cuánto? 7 años, ahí está, sería X más 7. Listo. Ahora me hablan de la mitad, de la mitad. Ahora tú te preguntarás, ¿hay un coma? Como no hay ningún coma, esta mitad le va a afectar a todo. ¿Y quién es el todo? El todo sería exceso de un número sobre 13. Y el exceso de un número sobre 13 sería x menos 13, ¿no? Y la mitad, cuando la palabrita mitad significa sobre 2, ¿ya? La palabrita mitad significa dividido entre 2. Entonces sería dividido entre 2, ¿de quién? Del exceso de un número sobre 3, sobre 13, ¿no? Sería x menos 13 sobre 2. Listo. Ahora me dicen el doble de la suma de un número y 5. En el doble de la suma de un número y 5. Entonces, como tú no ves ni un coma, ¿cuál sería? El último caso, ¿no? Entonces, el doble afecta a todo. ¿Y quién sería todo?
la suma de un número y 5. Ahí está, x más 5. Sigamos. Sigamos ya con las cuatro últimas, creo, para poder ya pasar a los problemas. Vamos a pasar a los problemas, ¿ya? Luego dice, mi edad es 2 veces que la tuya. Ahí está. Mi edad es 2 veces que la tuya. Mi edad es 2 veces que la tuya. Y creo que acá dice x menos 3 igual a 19 menos x. Bueno, esto de aquí, no sé si sería esto de acá. Creo que también acá hay un error. Acá hay un error garrafal. Acá hay un error garrafal. Porque acá mi edad es 2 veces que la tuya. La respuesta solamente sería esto. La respuesta sería esto, no sería esto. No sé por qué ponen esto. Está mala. En tu guía también está mal esto. Ten mucho cuidado. Está mal esto. La respuesta solamente es esto. Que yo soy el doble, 2x, y tú serías x. Esto nomás es la respuesta, ¿ya? Ten mucho cuidado. Problema 15. Un número excede a 3 tanto como a 19. Y también esto creo que también está mal. Está mal. Un número excede a 3 tanto como excede a 19. Entonces, esto también está mal. Entonces, acá la respuesta sería, creo que así sería. Sería un número, ¿el número dónde está? El número no lo conozco. Excede a 3 tanto como también a 19. Ahí está. Así sería la respuesta. La respuesta sería x menos 3 sobre x menos 19. Y tú te preguntarás, ¿por qué sobre? ¿Por qué hay una división? Porque la palabrita tanto significa división, significa comparación de dos números. Entonces ese número va a exceder a 3 como también a 19, ¿no? Tanto como, ahí está. Así sería, ¿ya? Vamos con el 16, que al parecer no respuesta. Dice, un número aumentado en su mitad. Vamos a darle respuesta. ¿Quién es ese número? X. Aumentado, la palabrita aumentado significa más. Y tú te preguntarás, en su mitad. ¿Y quién es su mitad de ese número? Como yo te dije, la mitad es sobre 2. Entonces la respuesta sería x más x más 2. Creo que haya x más x sobre 2. Esta respuesta, esta de aquí, más bien es abajo, ahí se equivocaron. Esta respuesta de aquí más bien es abajo, ¿ya? Esta respuesta de aquí más bien abajo. Esta respuesta de aquí es más bien abajo. Bueno, bueno, detalles, ¿no? Esta respuesta es más bien acá. Bueno, sigamos. Dice, un número, ahí está. ¿Quién es el número? X, ahí está el X. Aumentado, aumentado. La palabrita aumentado significa más. En sus 3 cuartos, en sus 3 cuartos. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué acá hay división? Y usted me dijo que para que haya fracción debería existir la palabra partes, pero acá no está. Pero como no está la palabrita partes, pero como la 3 cuartos está en la última, en el último, entonces ya no sería necesario ponerle partes, porque estamos hablando de alguien, estamos hablando del 3 cuartos que del mismo número. Entonces no tendría sentido ponerle parte, no tendría sentido tenerle parte si estamos hablando del mismo número, solamente sería 3 cuartos. Entonces, cuando te hablen así, 3 cuartos, esto es 3 sobre 4. Ahí está. Bien puede estar la palabrita partes o bien también no, ¿ya? Entonces, cuando está y no está, los dos son fracción, ¿ya? Cuando está y no está, los dos fracción. Creo que en fracciones ya te enseñaron a cómo leer las fracciones, así que creo que ahí no habría inconveniente. Ahora dice el número, ahí está, x, más en sus 3 cuartos. Y sus 3 cuartos es 3 sobre 4, pero del mismo, ¿no? Del mismo número. Entonces, como es del mismo número, sería por x. Entonces, esta sería la respuesta. X más 3 cuartos por x. Y por último, dice, el doble de un número aumentado en 7 equivale al mismo número disminuido en x. Ah, ya. Acá hay otro caso. Acá hay otro error. ¿Ves el coma? No, no hay ningún coma. Y cuando no hay ningún coma, sucede este caso, el último. Cuando no hay ningún coma, sucede aquí, sucede este. Ahí está. Este sucede cuando no hay ningún coma. Y cuando no hay ningún coma, entonces acá el doble afectaría al x más 7. Acá hay un error. Acá hay un error también.
Acá hay paréntesis, ¿ya? Acá al x más 7 ponle entre paréntesis. A tu guía ponle entre paréntesis, ahí está. Así debería ser. Doble, dentro del paréntesis estaría x más 7, igual a x menos 10. Así debería ser, ¿ya? Así debería ser. No debería ser, porque esto ya, lo del coma ya te enseñé. Lo del coma ya te enseñé, listo. Pasemos ahora a los problemas, ¿ya? Pasemos ahora a los problemas para que puedas observar bien todos los casos, ¿ya? Vamos a ver. Aún nos quedan 20 minutos y creo que yo podemos hacer algunos problemillas. Vamos a ver los primeros 4, ¿está bien? Vamos a ver los primeros 4 problemas. Listo. Pasemos a los primeros 4. Me dice el problema número 1. El problema número 1 dice, si el exceso de un número, ya me hablan de exceso. Si el exceso de un número sobre 12 es, ya, a ver, tú dime la respuesta. Este es fácil. El exceso de un número sobre 12. Recuerda que el exceso es diferencia. Entonces, ¿cómo sería? Tú conoces al número, tú no lo conoces. Y como tú no lo conoces, le puedes dar una variable, ¿no? Tú le puedes dar una variable. Entonces, ahora espero tu respuesta del problema número 1. El problema número 1. Espero tu respuesta. Ahí, si quieres, escríbeme o si no, también puedes prender tu audio, N2. Ahí, el exceso de un número sobre 12. Este tipo de problema ya lo hemos visto en los enunciados, así que si estás atento deberías saber. Vamos, ya tú haces el 1, yo voy haciendo el 2. El problema número 2 dice, si el triple, ahí está triple, ya me hablan 1, vamos a leer primero, ¿ya? Dice, si el triple de un número aumentado en 7 equivale a 20, calcula dicho número disminuido en 11. Ya, entonces, esta es la pregunta. Esto de aquí, calcula dicho número disminuido en 11, esta es la pregunta. Esto de aquí no vamos a considerar. Primeramente vamos a considerar todo esto de aquí, ¿ya? Primeramente vamos a considerar lo que está antes del coma. Y tú te preguntarás, aquí no hay ningún coma, el coma está acá, el coma está acá, pero el coma solamente me está diferenciando entre el planteo y me está diferenciando con la pregunta, así que a este coma no afectaría en nada. Entonces, como dentro de todo esto de aquí no hay ningún coma, el coma viene después, entonces, ¿qué caso sería? Sería el último caso, ¿no? El último caso. Aquí no sería triple, perdón, acá no sería, acá tenía el triple, ¿no? También es triple, ya bueno. Acá también sería triple. Entonces sería el triple, como no hay ningún coma, abro paréntesis, de un número. ¿El número lo conozco? No, entonces le pongo X. Luego dice, aumentado en 7. La palabrita aumentado significa suma. Ahí está, más 7. Cierro paréntesis. Ahora me dice, equivale, la palabrita equivale, ya te dije, la palabrita equivale significa igualdad. ¿A cuánto? A 20. Listo, ya planteé mi problema. Mi problema es 3 veces paréntesis x más 7 igual a 20. Ese es mi problema. Listo, ya lo planteé. Ahora es resolverlo. Y resolverlo tú ya sabes. El 3 multiplica el x, como el 3 también multiplica el 7. Entonces sería 3x más por 7, 21, ¿no? 7 por 3, 21, igual a 20. Y por último, digo que 3x es igual a 1, porque el 21, acá sería menos 1, creo. Menos 1, ¿ya? Sí, ahí sería menos 1, ya lo vi. 20 menos 21 sería menos 1. Y por último, me fijo que x sería menos 1 tercios. Así sería la respuesta. Perdón, así sería el valor de x. El valor de x sería menos 1 tercios. Ya, pero ese no es el problema. El problema me dice, calcula dicho número disminuido en 11. ¿Y quién es ese dicho número? Ese dicho número es el x. Entonces me está diciendo, calcúlame el x, pero disminuido en 11. Pero disminuido en 11. Entonces la respuesta sería x disminuido. La palabrita disminuido significa resta, ¿ya? Significa resta, menos 11, ahí está. Y por último, x, tú sabes que vale menos 1 tercio, menos 11, y al final damos como respuesta, creo, sería menos 34
sobre 3, creo. Sí, sí, creo que así sería. Es 11 sería 33, menos 33 menos 1 sería menos 34 y al final queda sobre 3. Esta sí sería la respuesta. Esta sería la respuesta, ¿ya? Ojito con eso. Listo, esa sería mi respuesta. Ya está. Ahora bien, pasemos al problema 3. Oye, no te olvides el problema 1. El problema 1 es para ti. Yo creo que tú me digas cuándo sale el problema 1. Porque el problema 1 ya está, es parecido a los enunciados que te he enseñado acá. Así que prácticamente ya tú lo sabes. No me estés, ten ahí, tienes que tomar ahí precaución. Entonces, el problema 1 tú ya lo sabes. Ahí, ahí es para ti. Vamos al problema 3. ¿Qué dice? La suma de tres números consecutivos. Ya la palabrita. Esta palabrita tú ya la conoces. ¿Dónde están? En mis enunciados. Y mi enunciado está aquí. A ver, mi uno de mis enunciados. ¿Dónde está? Ah, aquí está. La suma de tres números era x más 1 más x más 2. Entonces acá la vamos a poner x más 1 más x más 2. Todo esto de aquí dice que esta palabrita es, también me significa igualdad. Es igual a 63. Listo. Al final la pregunta dice, calcula el número del intermedio. ¿Y el número del intermedio quién es? Es x más 1. O sea, el problema me dice, hállame x más 1. Listo, listo. Vamos a resolver. Ya planteé mi ecuación. Ahora toca resolver. X más x sería 3x. Y 1 más 2 es todo igual a 63. Ahí está. Por último, digo que 3x va a ser igual a 63 menos, es no, porque acá el 3 está pasando a restar. Y 63 menos 3 me da 60. Por último, yo digo, x vale 20, ¿no? Porque el 3 pasa a dividir 60 entre 3 vale 20. Pero esa es la respuesta. No, esa no es la respuesta. La respuesta la respuesta sería x más 1, ¿no? Esa es la pregunta del problema. Entonces ponemos sería, la respuesta sería x más 1, en minúscula, x más 1. Y por último, x, ¿cuánto vale? 20 más 1, 21. Esa sería mi respuesta. Esta sería mi respuesta. Ahí está. Esa sería mi respuesta. 21. 21. Pasamos al problema 4. Creo que lo vamos a hacer acá. Creo que el problema 4 lo vamos a hacer acá, ¿ya? Ahí está, creo que el problema 4 lo vamos a hacer acá. Por acá. ¿Qué dice el problema 4? No te olvides del problema 1, ese es para ti. Espero que el último me lo digas cuánto sale. Vamos con el problema 4. Dice, si el doble del exceso de un número sobre 6 es 18. Calcula dicho número. Ah, ¿y quién es ese dicho número? Ese dicho número lo voy a poner X, ¿ya? Le voy a poner X. Entonces el problema me dice, calcúlame X. Pero ahora vamos a plantearlo. Ahora acá, dentro de todo este enunciado que yo he señalado de rojito, te pregunto, ¿hay coma o no hay coma dentro de toda esta rayita roja? ¿Hay coma o no hay coma? Dentro de esta rayita roja, ¿hay coma o no hay coma? No hay coma. Y como no hay coma, sería este caso de acá, ¿no? El que yo te he enseñado. El último caso de aquí. Entonces, entonces decimos, el doble sería dos veces, abro paréntesis, ¿no? Como acá, abro paréntesis. ¿Y qué estaría dentro? Estaría el exceso de un número sobre 6. Y esta palabrita, exceso de un número sobre 6 sería X. ¿Exceso qué significa? Exceso significa diferencia. ¿Y con quién se está diferenciando? Con el 6. Ahí está. Así sería. Dice, es 18. La palabrita es significa igualdad. 18. Ahí está. Ya planteé mi problema. Ahora pasemos a lo sencillo, a resolver. El 2 multiplica el X
como también multiplica el 6, entonces me daría 2x menos 6 por 2, 12, igual a 18. Por último, yo digo que 2x va a ser igual a 18 más 12 sería 30, ¿no? Y por último, x sería igual a 15. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta dice, calcúlame dicho número, y el dicho número es x. Entonces, la pregunta sería, hállame x, sería 15. 15 sería la respuesta. Listo, pasemos con los otros problemas, con el 5, 6, 7. Vamos a ver hasta dónde podemos resolver. Todavía tenemos 10 minutos, así que creo que unos 4 problemas más podemos hacer, ¿ya? Vamos con el problema número 5. Ahí está. El problema 5 dice, primero es leer, dice, si el triple del exceso de un número sobre 10 es 21, el 5 es parecido al 4. Este triple, aquí está todo este enunciado. Dentro de este enunciado hay coma, no hay coma, y como no hay coma, se plantea de la siguiente, se plantea, dice, el triple, o sea, es, abro paréntesis, ¿quién está dentro del paréntesis? Está el exceso de un número, o sea, el número menos, ¿y menos con quién? Con el 10, ¿no? Menos 10. Cierro paréntesis, dice que es, la palabrita is significa igualdad, 21. Y ya tengo mi ecuación. El problema me dice, calcula dicho número. Fácil y sencillo. Profesor, Lo único que tenemos que hacer es hallar x. Entonces sería 3 por x, 3 por menos 10. profesor, Sí, dígame. una pregunta, el número uno no sale el resultado, el número uno. ¿El número 1 no te sale? No, no, ¿usted lo ha puesto? No, no le he puesto. Ese es para ustedes, dije. El problema número 1 es para ustedes. Ah, Sí, sí, sí. Ya bueno. Sigamos con el problema 5. Ya te estaba diciendo que el 5 es parecido al 4. Solamente que acá ya no es doble, sino es triple, ¿ya? Entonces, sigamos continuando. Ya habíamos planteado la ecuación, entonces estábamos resolviendo, ¿no? Sería 3 por x, sería 3x. Acá 3 por menos 10 sería menos 30, bajo la igualdad, bajo el 21, y al final digo 3x es igual a 21 más 30, ¿no? El menos 30 pasa a sumar. Y 21 más 30 sería 51, ¿no? 51. Por último, digo 51, que x es igual a 51 sobre, ¿no? Y 51 sobre 3 es 18. Sí, no, es 17, es 17. Es 51 sobre 3 me va a dar 17. Entonces el problema, entonces el 5 ¿cuánto saldría? El 5 me dice calcula dicho número. ¿Y el dicho número quién es? Sería x, ¿no? El dicho número sería x. Entonces el problema me está pidiendo calcular x. Ahí está. Saldría 17, ¿no? Saldría 17. Listo, pasemos al problema 6. Pasemos, vamos a recortar ahí, vamos a ver el problema 6 de aquí. 6, 7 y 8, ¿ya? Todavía nos quedan, creo, 10 minutos. No, bueno, ya nos quedan 7 minutos. Nos quedan 7 minutos. Así que esos últimos 3 problemas vamos a hacer, ¿ya? Toma profesor, atención porque aún recuerda. Y dime, oye, para copiar la 4. el problema 4 es este de aquí. Aquí está. El problema 4 es este, ¿ya? Su resolución es este, el de acá. El problema 4 es este. Ok, profesor. Ya, listo. Sigamos con el problema número 6, ¿ya? El problema número 6. Dice, si las 3/4 partes de un número hay un coma disminuido en 9, es igual a 2. Ya, ya. Vamos paso a paso. Primero vamos a plantear, ¿ya? Primero vamos a plantear el problema 6. Dice las 3/4 partes. Y cuando me hablan de 3/4 partes, ¿qué quiere decir? Fracción, ¿no? Fracción. De 3 entre 4. Ahí está.
Las 3/4 partes es 3 entre 4. ¿Pero de quién? De un número. Ahora tú te preguntarás, las 3/4 partes, acá lo puedo poner paréntesis para separación. Acá no se puede abrir paréntesis como aquí. ¿Por qué? Porque acá sí hay coma. Acá sí hay coma. ¿Y el coma dónde está? El coma está aquí después del número. Yo te enseñé 3 casos. El primer caso es cuando el coma está aquí en el triple, después cuando el coma está en el número y después cuando no hay coma. De estos 3 casos, el problema 6 es el segundo caso. ¿Por qué? Porque hay un coma. ¿Y el coma quién está separando? El coma está separando a tres cuartos de un número que sería 3 sobre 4 por X. ¿Qué más está separando? Está separando al disminuido en 9. Entonces, el 3/4 no afectaría todo, sino el 3/4 solamente afectaría al X, ¿no? Porque acá está el coma. Y al final, lo separado le pongo disminuido en 9. Y disminuido en 9 significa menos 9. La palabrita es igual a sería igualdad a 2. Ahí está. Así sería mi planteo. Así sería mi planteo. Vamos a resolver. Entonces sería 3x, ¿no? Vamos a multiplicar. Sería 3, abajito es x sobre 4, es igual a ¿quién? A 2 más 9, ¿no? Porque como está menos 9, pasa a sumar. Entonces sería 2 más 9 me da 11. Me da 11, ahí está. Y por último, como está dividiendo el 4, pasa a multiplicar. Sería 3x igual a 11 por 4, ¿no? A 11 por 4. Y 11 por 4, ¿cuánto me da? 44. Y al final, ¿cuánto nos saldría X? X nos saldría, acá el 3, como está multiplicando, pasa a dividir, sería 44 entre 3. Y como no hay respuestas, solamente quedaría 44 entre 3. ¿Está bien? Y la pregunta dice, calcúlame la mitad de dicho número. Uy, la mitad. Uy, entonces me piden X entre 2, me piden. El problema me está pidiendo X entre 2. Entonces vamos a ponerla aquí, la respuesta sería X entre 2. La respuesta sería X entre 2. ¿Qué es X? X sería, X sería 44 entre 3, ¿no? 44 entre 3. Pero me dicen la mitad, o sea, así sería 44 entre 3 sobre 2, ¿no? Y lo único que podríamos aplicarlo aquí, lo único que podríamos aplicar aquí sería sanguchito, el método de sanguchito. A ver, 44 entre 3, entre 2, ahí está. Entonces, sería sanguchito, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, recuerda ese método era extremos sobre medios, ¿no? Extremos sobre medios. Entonces, entramos sobre medios, sería, acá, este 2 es como decir 2 entre 1, ¿ya? Entonces, este sería 2 entre 1. 2 entre 1, ¿cuánto sale? 2. Ahora sí ya puedo aplicar el sanguchito. El sanguchito sería extremos con extremos y medios con medios. Entonces, la respuesta sería aquí, sería 44, división, 44, arribita estaría en el extremo, 44 por 1. Y abajo, ¿quién estaría? Estaría, acá voy a poner un puntito, ¿ya? Porque te vas a confundir con el X. 44 por 1, mejor así, ya, esto significa multiplicación. 44 por 1, y abajo sería 3 por 2. Por último, todo me sale, mitad, acá sacamos mitad, ¿ya? 2, mitad 1, mitad 22. Entonces me quedaría 22 por 1, 22, ¿ya? Quedaría 22. Y abajo quedaría el 3. Ahí está. Este sería la respuesta. 22 tercios sería la respuesta, ¿ya? Un poco larguito. Pasemos al problema 7, ya que nos acaba el tiempo, vamos a correr. Dice, si la quinta parte del exceso de un número sobre la unidad es igual a 2, entonces voy a dejar planteado, ¿ya? Los dos problemas lo voy a dejar planteado y tú ya lo resuelves. Dice, si la quinta parte, ya,
Cuando hablan de quinta parte es 1 entre 5. La quinta parte del exceso de un número. Así sería paréntesis, ¿ya? Del exceso de un número sobre la unidad, ¿ya? Ahí está. Así sería. Así sería mi ecuación. Tú te preguntas, ¿por qué? Por el coma, porque como acá no hay coma, acá la fracción afectaría todo, a todo. En vez acá si había coma, ¿ya ves? Ahí está, estas las dos grandes diferencias. Ya tú lo resuelves. Ya, el problema me dice calcular dicho número aumentado en 7. Entonces la respuesta sería, te voy a poner la respuesta también. La respuesta sería x más 4. Ya, esa sería la respuesta. Tú resuelves hallas x, con ese resultado le sumas 4 y ya, ahí te sale la pregunta 7, ¿ya? Vamos a plantear el 8. El 8 dice, Richie tiene la tercera parte de la edad de Josué. Entonces, vamos a poner aquí, Richie, R de Richie por si acaso, Richie tiene la tercera parte, o sea, 1 entre 3 de la edad de Josué. Y a Josué yo le voy a poner X, ¿ya? A Josué yo le voy a poner X. Si a Josué yo le pongo X, entonces Richie sería un tercio por X, ¿ya? Por X. Ahí, así sería. Richie sería su tercera parte y Josué sería X. Luego dice, luego que dice, si hace 5 años la edad de Josué era, a ver, hace 5 años la edad de Josué era el cuádruple de la edad de Richie. Hace 5 años, o sea, X menos 5, hace 5 años la edad de Josué era, o sea, igual, era el cuádruple de quién? De la edad de Richie. La edad de Richie actualmente es un tercio perdón, un tercio por X. Ahí está. Así sería mi planteo de la ecuación. Así sería mi ecuación. Que me dicen hace 5 años. ¿Y hace 5 años qué significa? Menos, ¿no? Menos. Hace 5 años la edad de José. O sea, José tiene X y hace 5 años sería X menos X. ¿Qué más dice? Era, o sea, igual, era igual al cuádruple de la edad de Richie, ¿no? Hace 5 años era el cuádruple de la edad de Richie. Y la pregunta es, ¿cuántos años tiene Richie, ¿no? ¿Y cuántos años tiene Richie? Ahí lo único que tienes que hacer es hallar X y lo reemplazas aquí en Richie y esa sería tu respuesta. Esta sería tu respuesta, ¿ya? Lo único que tienes que hacer es hallar X y poder hallar el valor de Richie, ¿no? Hallar Richie. Ahí está. Hallar Richie. Listo. Listo, listo, listo. Entonces, este sería el planteamiento de los dos y este sería la respuesta a los dos, ¿ya? Listo, con esto creo que ya estamos cumpliendo el tiempo, que lo único que nos faltó creo que es el 9 y el 10. El 9 y el 10 tiene su parecido a lo que es el 8. Así que si el 8 has comprendido cómo se plantea, vas a poder allá resolver el problema, ¿no? El problema 9 y 10. Entonces, con esto vamos a dar concluido la clase de hoy día. Espero que se haya quedado un poco más claro, un poco más lo que son los planteos de ecuaciones. Dentro del planteo de ecuaciones no tienes que olvidarte de los enunciados verbales. Tienes que saber reconocer los enunciados. Tienes que conocer los enunciados. ¿Para qué? Para poder reemplazar y pasarlo a enunciados matemáticos, ¿no? Entonces, es todo ese proceso, ¿no? Es todo ese proceso. Ya sabes las fases del planteamiento, ya sabes también cómo resolver ecuaciones, ¿no? Así que tienes todas las herramientas para poder seguir avanzando dentro de este tema. Damos por concluida la clase de día. En la grabación, por favor, no se olvide terminarlo. Entonces, vamos a despedirnos, ¿ya? Buenas tardes, cuídate sobre todo.